Lo que me gusta, la voz de Rocío Jurado que me enamora como una ola, lo que acabamos de escuchar. Vamos con Javier Campos a recorrer nuestra tierra, a recorrer Extremadura, que sí que nos gusta en nuestra tierra. Vive la música como solo tú sabes sentirla. Este es el sonido del verano. Y este es el sonido del verano. Pero lo que realmente deseas es escuchar las voces de las rebajas. Y en Emilia Estilo tenemos las rebajas con hasta el 70% de descuento en nuestras secciones: moda hombre y mujer, novios, novias, fiestas, madrinas. El sonido de las rebajas es el ahorro que vas a encontrar al pagar. Emilia, las rebajas en Don Benito, Plaza de España. Y haciendo este recorrido por Extremadura que hacemos de la mano de Javier Campos, iniciamos este programa en el que hemos determinado en llamarle Un paseo por Extremadura con el profesor Javier Campos desde Esparragosa de la Serena. Javier, bienvenido. Buenas tardes, Adolfo, bien hallado nuevamente. Hoy tenemos un programa en el que vamos a irnos a un lugar curioso, diría yo, ¿no? Pues sí, hoy nos vamos a detener, si os parece bien, en este paseo por Extremadura, en la localidad de Valle de la Serena, que es un municipio de la provincia de Badajoz y situado aquí en la comarca de La Serena. Además es un lugar al que, por ejemplo, quienes vayan desde Don Benito, pues pueden acceder por una carretera por donde van a pasar primeramente por la patrona de Don Benito, por la Virgen de las Cruces, ¿no? Es esa la carretera que lleva hasta el valle, ¿no? Así es, esa carretera que en algunos trayectos se vuelve un poco sinuosa, pero bueno, conecta estas dos localidades de Don Benito con Valle. Oye, si una persona, porque hablamos muchas veces de lugares que podemos visitar, que la gente que viene a conocer Extremadura puede visitar, pero no decimos prácticamente nunca dónde se pueden quedar. En Don Benito es una localidad en la que pueden hospedarse en hoteles, hostales y después desde ahí hacer un conocimiento de la zona de Las Vegas Altas y La Serena muy provechoso. Claro que sí, y no solo en Don Benito, ¿no? También en otras localidades de esta comarca de Las Vegas Altas y de La Serena, pues también hay hoteles rurales, casas rurales, pensiones, hostales que también pueden pernoctar, ¿no? y comer en estos lugares. Uh-huh. Bueno, pues vámonos al Valle de la Serena, vamos a conocer un poquito este pueblo, este municipio de la provincia de Badajoz, ¿no, Javier? Pues sí, vamos allá y si os parece bien nos detenemos en primer lugar en la historia de este enclave, de este lugar. Pues bien, las primeras civilizaciones han dejado restos en los alrededores de esta localidad, como por ejemplo el dolmen de Sierra Gorda, que está datado en el periodo neolítico, con una cronología de hacia el 1500 antes de nuestra era, ¿no? Antes de Cristo. Además, aparecen repartidas por todo su término municipal fortines prerromanos, los llamados recintos Torres de la Serena, que eran construidos, como ya hemos hablado en alguna ocasión, para la defensa del territorio y alojamiento de esos destacamentos de legiones imperiales en la época republicana romana. Estos recintos van a ser luego reutilizados tanto por romanos como por árabes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el recinto Torre del Tachón de las de Silla, la Torrecilla o el Castillejo. Además, también si seguimos andando en el tiempo, existen indicios de asentamiento en lo que ahora es el casco urbano, eligiendo este lugar para asentarse, pues tal vez buscando un abundante manantial de agua, que hoy se ha convertido en fuente pública. Es un ejemplo de ello lo que demuestra la necrópolis visigoda encontrada junto al lugar llamado de la Fuente o villas romanas también dentro de esta población. Pero si destaca algo en época romana es que está situada en el territorio de Iulipa, de Zalamea de la Serena, que ya hemos hablado en alguna ocasión. Y esta localidad pues se va a encontrar situado justo al borde de esa antigua calzada que va desde Mérida a Córdoba, la que se llamaba o la denominada Iter ab Córdoba Emerita, por cuya razón pues debió recibir pues mucha influencia de los que pasaban por allí, ¿no?
La verdad es que hay rutas que son, hoy quizás las transitamos menos por las carreteras que tenemos, pero que sin embargo, pues bueno, en estos últimos años la reforma que se ha hecho de muchos de los trayectos de carretera permiten hacer viajes cómodos por estos lugares y pueblos que nos permiten una pausa, una parada y descubrir cómo son estos pueblos pequeños de nuestra provincia de Badajoz, pero bonitos y con mucha historia. Pues sí, fíjate, ya que sacas a colación este tema, ¿no?, de las vías de comunicación, y estamos justo ahora parados en época romana. Tengo que decir que en los caminos actuales, las actuales autovías, que todos conocemos, o las carreteras nacionales, las principales de nuestro país, siguen la base de este trayecto, de estos caminos de época romana. Luego podemos decir que hoy en día siguen por las mismas vías, esos caminos óptimos de unión de lugares que usaban los romanos. Bueno, pues Javier, vamos a seguir conociendo un poquito esta localidad que, como les estamos diciendo, se llama el Valle de la Serena, un municipio de la provincia de Badajoz, al cual ustedes pueden acceder desde esta localidad si vienen por esta zona de las Vegas Altas, desde Don Benito en concreto, y dirigirse hasta este Valle de la Serena. Por cierto, que mucha de la gente del Valle de la Serena viene a realizar sus compras a Don Benito, que somos, como quien dice, conocidos todos. Claro que sí. Bueno, pues seguimos por el eje de la historia y nos vamos a detener ahora en la Edad Media. El origen actual se sitúa en la época de la Reconquista, cuando, pues, con la iniciativa del sexto maestre don Arias Pérez, aprovechando pues unas arquerías existentes, se forma pues esta villa, ¿no? Entre ellas pues eran las ventas de bolero o botello. Cuando en el año 1234 el séptimo maestre de la Orden de Alcántara, Pedro Yáñez, situándolo más o menos en el 1254, va a reconquistar Zalamea, ya existía como un pequeño núcleo. Este centro va a pertenecer a la jurisdicción de la Orden de Alcántara hasta 1724, bajo el priorato de Zalamea, otras veces dependiendo del priorato de Magacela, pero en esa fecha, en 1724, va a ser enajenado para constituirse en villa de señorío, que va a estar pues bajo el mando de don Rodrigo de Murillo y Velarde, una de las familias más importantes de la comarca, permaneciendo desde entonces y hasta el final del régimen señorial en 1811. Y la verdad es que decías que en esta época medieval, pues bueno, ¿cuál ha sido el momento, el punto más importante de esta localidad en cuanto a su esplendor? Pues el punto más importante lo encontramos justo en el comienzo de la época moderna. En el momento de las repoblaciones, la época moderna ya es un periodo de paz relativa, ¿no? Que es el momento en el que todas estas villas, incluida el Valle de la Serena, todas estas villas de la Serena, van a crecer tanto en población como en recursos económicos y en extensión también, digamos, ¿no? Es por lo tanto la época de mayor esplendor, todo ese siglo XVI, XVII y XVIII. Es una población que podíamos destacar más de ella. Pues vamos a destacar de esta población la iglesia parroquial. Destacamos como muestra de patrimonio histórico-artístico la iglesia parroquial, que está situada bajo la advocación de la Purísima Concepción. Desde el siglo XIX y anteriormente se llamó como Nuestra Señora del Valle. Este edificio, que es una construcción originaria del siglo XVI, quedó muy destruido, a excepción de la zona baja de los paramentos, a causa de la guerra civil. Se tuvo que realizar una obra de reparación en la década de los 40. Prácticamente quedó la iglesia, como podemos entender, pues aniquilada, ¿no? Esta iglesia presenta una planta de una sola nave con 3 tramos, una cabecera poligonal con un cuerpo de mampostería encalada. A los lados del crucero tiene 2 capillas cupuladas y adosadas que le confieren estructura de cruz latina, ¿no? Y en el costado de la epístola se adosa una capilla, que es la capilla de la Virgen de la Salud, patrona de la localidad, y en el lado opuesto a la del Evangelio se adosa pues la sacristía. Además, también en este lado de la epístola se encuentra una portada en 3 estribos con arcos de medio punto de varias molduras, que en la actualidad pues está resaltado pues, con una pintura de color azul, ¿no?
La verdad es que es una iglesia no muy grande, pero destaca fundamentalmente esa torre bonita, trabajada con una mampostería en piedra, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Sí, de todas ellas mampostería en piedra, en ladrillo cocido, ¿no? Aunque son de los años 40, pero que se intenta un poco recrear el edificio anterior, ¿no? Oye, había una cosita, una anécdota que me comentaste el otro día, aprovechando, quizás es salirse un poco del momento en que estamos analizando este patrimonio histórico, pero a propósito de la situación en la que está este Valle de la Serena, este municipio del Valle de la Serena, y que nos hablabas antes de ese camino que hacían pues en época romana, estas vías, decían, siempre ha habido ministros que han intentado a lo largo de nuestros distintos gobiernos minusvalorar la presencia de la enseñanza del latín en la educación. O sea, si no conociéramos el latín, podríamos decir que los gentilicios, por ejemplo, entre otras cosas, pues no sabríamos qué decir con ellos, ¿no? Pues sí, la verdad es que ahora me estaba acordando de la anécdota hasta que comentábamos hace tiempo, ¿no? Una anécdota protagonizada mientras se debatía la Ley General de Educación de los años 70, ¿no? El que era entonces ministro secretario general del movimiento, que era José Solís Ruiz, defendía un proyecto de ley que quería aumentar el número de horas dedicadas al deporte en los colegios, ¿no? En detrimento del estudio de las lenguas clásicas, ¿no? Y en concreto, pues, del latín. Y recordaba que decía el hombre con este acento andaluz, ¿no? de Córdoba, menos latín y más deporte, que por qué en definitiva, para qué servía hoy el latín, ¿no? Y le contestaba Adolfo Muñoz Alonso, que era un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y un amante empedernido de la cultura, no pudo contenerse y desde su escaño del Congreso de las Cortes increpó al señor Solís diciéndole: por de pronto, señor ministro, para que a su señoría, que ha nacido en Cabra, le llamen egabrense y no otra cosa. Entendamos esa palabra despectiva, ¿no? Por eso, por lo menos por cultura general. Bueno, es conocer nuestra historia, que es lo que estamos intentando también en este programa, nuestro patrimonio, y evidentemente descubrirlo a través del turismo de interior, que era aquello que decía aquella chica de Trujillo que tanto necesitamos en nuestra comunidad autónoma en estos momentos, que es conocer pues nuestros pueblos de interior, revitalizarlos con el turismo y que no haya esa despoblación que está habiendo de tantos y tantos pueblos, no solo en Extremadura, sino en muchas comunidades autónomas. Vamos a continuar con ese patrimonio de que nos estabas contando. Continuamos, Adolfo, y llegado a este punto me gustaría hacer hincapié en la labor que la Asociación Cultural Local ADEPA, que es una asociación para la defensa del patrimonio de la localidad, la cual lleva ya desde hace casi 20 años luchando y clamando por el patrimonio olvidado, para recuperarlo y sobre todo para conocerlo y promocionarlo. Hay que destacar que gracias a muchas asociaciones de este tipo en todos los pueblos de la comarca pues se está difundiendo el patrimonio, ¿no? Se conoce, se difunde y se promueve entre la población, para que no olvidemos estas raíces nuestras, ¿no? Y me gustaría destacar también la adquisición y puesta en valor de la arquitectura popular de la población, y en concreto lo podemos ver reflejado en el Museo Casa Labriega, que tienen situado en la calle Reyes Huerta. Es una casa del siglo XVI, una construcción tradicional de escasa altura, con un doblado, dividida en 3 cuerpos de edificación y cubierta con techos de madera. Es propiedad de la asociación, como digo, y además todos aquellos que puedan visitarla pueden ver en exposiciones tanto temporales como la permanente que tiene, tanto en seres como ajuar o homenaje de uso cotidiano de la vida de la gente de nuestra tierra, ¿no? Estos lugares que para nosotros son tan cercanos, pero para cualquiera que quiera conocer la Extremadura profunda, sin embargo, es un regalo para la vista y para sentarse allí un rato casi y salirse del mundanal ruido y de la tecnología y descubrir cómo vivían los extremeños hace mucho tiempo. Claro que sí, además nos hace pues retroceder a la época de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, ¿no? Cuando no había otras comodidades en las casas que más que las que vemos allí, que hoy en día las consideramos como museos etnográficos, pero que fueron cosas y objetos que se han usado hasta hace prácticamente muy poco. Uh-huh. Bueno, pues estamos en tus manos, nos quedan 4 minutitos para llegar en punto a las 8 de la tarde.
Pues vamos a seguir y nos detenemos también en otro lugar de esta localidad, que son las eras del Lejío. Estas eras es un auténtico paisaje cultural que se ubica en un área donde predominaban pues, los usos comunales, siendo referencial para la economía de esta localidad, hasta que la progresiva mecanización del campo y la emigración pues, han provocado que estos usos desaparezcan, ¿no? Y estos sistemas de aprovechamientos tradicionales. Son, como digo, un importante testimonio etnológico, sobre todo para entender la vida de estas poblaciones cerealistas. Las eras, como todos entendemos, son esta clase de espacios elevados, empedrados o no, destinados a la trilla de las mieses, mediante el desgrane de las espigas y también por la separación posterior de los cereales de la paja, ¿no? Gracias a esta asociación, como estoy diciendo, se han puesto en valor y han podido ser declaradas bien de interés cultural en el año 2013, como muestra y manifestación de esta identidad social y cultural de las formas de vida de nuestros mayores. Y ya, Adolfo, para terminar también con esta localidad, destacamos como muestras de patrimonio histórico e industrial las minas de San Nicolás, que fue un complejo minero que no está muy reconocido como se merece aún y que tuvo mucha relevancia en la historia contemporánea de nuestro país, ya que fueron cruciales en todas las guerras que se desarrollaron en Europa en el siglo XX, siendo su mineral, el wolframio, pues de un interés muy estratégico, ¿no? Empiezan a explotar desde 1905 por empresas francesas, alemanas y españolas, y van a tener su mayor apogeo pues durante la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que la va a estar explotando una empresa alemana. Hoy en día pues se conserva, el conjunto está dentro de una propiedad privada, está abandonado desde 1996, es fruto de continuos expolios. Esta asociación está clamando para que sea reconocido también bien de interés cultural, y en él pues se pueden ver todavía edificios de todo este patrimonio, como las casas de dirección, almacenes, salas de máquinas, lavaderos de mineral, bueno, casetas, ficheros, oficinas, colegios, ya que era un poblado también, un poblado donde vivían las familias de estos mineros, y sobre todo también pues las construcciones de labores mineras, como los pozos maestros, las galerías, chimeneas o bocaminas incluso, ¿no? Estamos llegando al final, nos quedan 30 segundos escasos. Vamos con las últimas cositas que podemos decir respecto del Valle de la Serena. Pues lo último, destacar las fiestas populares, que destacarían los carnavales y la gira en los meses de febrero a marzo, ¿no? La romería de San Isidro el 15 de mayo y la velada en honor de la Virgen de la Salud, que es la patrona de la localidad, que se celebra del 14 al 18 de agosto. Pues muchísimas gracias, Javier Campos. Te esperamos la semana que viene para seguir hablando de estos lugares pintorescos de nuestra comunidad autónoma. Un abrazo grande. Un abrazo a todos y aquí os espero la semana que viene. Comienza En Casa de Herrero con Luis Herrero. Conectamos con Es Radio.